Pues yo soy Rodrigo González, actualmente director del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México. Yo vengo originariamente de la danza y también he hecho algunas cosas en teatro. Empecé en danza folclórica, después en danza clásica y danza contemporánea, así que he mezclado pues, distintos estilos en mis creaciones. Tengo más de 40 obras en mi repertorio. Yo empecé como bailarín en Bellas Artes y como coreógrafo también. Mi primera obra se estrenó en el 2005, fue La muerte del Quetzal en Palacio de Bellas Artes. Después de ahí vinieron varias obras como El Encuentro, también en Palacio de Bellas Artes, hecho para Naciones Unidas en un programa especial de desertificación, que era el tema nodal de la obra. Después hice otra obra que se llama Altar, que también se presentó en Palacio. Y he presentado mi trabajo pues, tanto en México, en el interior de la República, como en el extranjero, en Japón, en Argelia, en Uzbekistán, en Marruecos. Y todas estas presentaciones han sido por medio de las embajadas acreditadas de México en el extranjero, es decir, como representación oficial del país en distintos festivales o presentaciones especiales que las embajadas tienen. También he hecho teatro. A partir del 2010 empecé a producir y a dirigir teatro, a hacer dramaturgia. Actualmente tengo una obra que se llama Imperio en el Castillo de Chapultepec. Hemos hecho algunos montajes también como de gran formato, Romeo y Julieta, Bella Durmiente, igual en Castillo de Chapultepec, y en foros alternativos como la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Hemos girado pues, por la República. Son algunas de las obras, digamos, más representativas de mi repertorio. Rising Art está cumpliendo ahora 10 años, que es la asociación civil, que es, digamos, la persona moral que nos arropa, nos acoge. Y Rising surge en 2008, precisamente tras los primeros años de trabajo escénico, coreográfico, etcétera, viendo que teníamos esta necesidad como de darles un soporte a las actividades con una persona moral. Yo también estudié Derecho y Filosofía a la par de la danza, entonces me parecía importante tener un respaldo en ese sentido, y creo que ha funcionado tanto pues que lleva 10 años, estamos cumpliendo ahora en agosto los primeros 10 años de Rising Art, que surge un poquito con esa idea y con la idea también de involucrar las distintas disciplinas artísticas, no solamente abarcar la danza, aunque sea la danza en sus distintos estilos, sino también involucrar al teatro, a las artes plásticas, a la literatura, al cine, a la fotografía y a la música, y que los artistas pudiéramos tener diálogos entre las disciplinas y eso fortaleciera nuestros discursos escénicos también y de contenido, desde luego. Y el nombre está en inglés porque pues, pensaba que pues, es, digamos, un idioma universal, y es una asociación civil que, si bien es mexicana, pues busca tener vínculos internacionales y presencia en otros países. Y bueno, ahora con el festival, que efectivamente tenemos un vínculo estrecho con los distintos países que participan en el festival, que ahora pues ya se cuentan 46 países, me parece, que son los que participan este año. Entonces, bueno, no es cierto, 26, perdón. Son 26 países los que participan, ¿así, Raúl? ¿Sí? Son 26 países que participan. Bueno, pues el vínculo internacional se ve cristalizado y fortalecido, ¿no? Así es, Imperio es una novela que escribe Héctor Zagal en 2011, me parece, y él fue mi maestro en la Facultad de Filosofía. Me regala el libro, tiene la deferencia de regalarme generalmente los libros que va publicando, yo siempre lo leo. Y cuando leí Imperio le dije que era un texto muy escénico, que me gustaría llevarlo a la escena. Yo ya antes había llevado la escena del bicentenario de Héctor Zagal al escenario, y esta vez se lo planteé nuevamente, me dijo que sí, que encantado, y empecé a trabajar en el texto para hacer una adaptación hacia el teatro, tomando el texto de Héctor Zagal y algunos otros
datos históricos que me parecían relevantes, como las últimas palabras de Maximiliano antes de morir, etcétera, que integro al monólogo, y lo estreno en 2013, justo en el marco del 150 aniversario del Segundo Imperio Mexicano, ¿no?, que inicia en 1864 y concluye en 1867, o sea que fue un efímero imperio, pero en el marco de esta conmemoración histórica es que realizo este trabajo, y bueno, pues funcionó y ha continuado y ya terminó las conmemoraciones del Segundo Imperio, y continuamos nosotros en cartelera, y eso pues nos da mucho gusto porque hemos sido muy favorecidos por el público, por el Museo Nacional que nos permite continuar con este proyecto, pero sobre todo con el favor del público que continúa asistiendo, regresan a ver la función, y pues ha sido un proyecto muy afortunado. Tiene un buen lugar, tenemos un historial importante, interesante en el extranjero con la danza, sobre todo la danza tradicional, la danza folclórica mexicana, que es riquísima, que es tan vasta, tan grande. Yo empiezo a bailar justo con la Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua, y siempre que la compañía se ha presentado, y no solo la compañía, sino el folclore mexicano que se representa en el extranjero, es recibido con todos los honores, ¿no? Y a veces aquí en México se nos olvida, como lo tenemos tan integrado en nuestra vida cotidiana, no vemos el valor tan profundo y tan grande que tiene la diversidad, la riqueza, las distintas cosmovisiones, la cultura, los colores, la música, el lenguaje, los cuerpos, cómo se transforman de región en región, que nos hablan de la historia de cada lugar, ¿no? Entonces ese es como el punto máximo. Luego en danza contemporánea, justo como en los tiempos de la danza moderna mexicana, y eso hubo un boom. Después me parece que hubo un poquito más discreta la presencia de México en el extranjero, y ahora noto que reconocen la danza mexicana afuera, reconocen bailarines, ¿no? Nos preguntan por algunas de las compañías o de las escuelas mexicanas, etc. Y creo que hay muchos mexicanos que están haciendo cosas muy importantes en el extranjero. Muchos de los mejores talentos pues se van fuera del país, y poco sabemos de ellos aquí en México, de las carreras tan importantes que están haciendo en el extranjero. Solo uno que otro ahí, que son como los más mediáticos, ¿no? Tienen amplia cobertura, pero hay mexicanos que tienen carreras muy importantes en el extranjero. Acercándonos a las personas, al público, acercándoles el arte, en este caso la danza contemporánea, subrayar que la danza contemporánea es una bella arte, al igual que la ópera, que la música sinfónica, que el ballet, y que merece ese lugar y ese respeto. Y no por eso es un arte ajeno, lejano, desconocido, incomprensible, sino creo que hay que buscar esos vínculos, y con este festival estamos consiguiendo precisamente mostrar la gran diversidad que es la danza contemporánea, cómo se puede decir desde distintos lugares, desde distintas culturas, porque ya desde que vienen de tantos países pues tienen una cultura que transmitirnos, y cómo ellos hablan de la danza contemporánea en sus cuerpos, en su investigación de movimiento y en sus propuestas escénicas. Cada programa del festival está conformado por 2 o 3 piezas, con lo cual el público siempre podrá ver 2 o 3 propuestas distintas, que todas son danza contemporánea, que se dice de muchas maneras, y que a veces hay un mito de que la danza contemporánea es algo como de movimientos raros e incomprensibles. Pues no, también hay danza mucho más legible, y eso, por ejemplo, con Romeo y Julieta lo logramos muy bien, ¿no? Que la gente entiende perfecto la historia, sabe que hay nuevos códigos de movimiento que van más allá de la primera propuesta de Cranco, y que a pesar de que los movimientos son diferentes, que ya no son tan clásicos o tan neoclásicos, transmiten el contenido de
las piezas, de la pieza, ¿no? De la historia que se tiene que contar. Entonces, este tipo de proyectos justo va encaminados a eso, a acercar, a desacralizar el arte y saber que pues, debe ser parte del cotidiano de los seres humanos. Nos dieron una luna por el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Nos dio mucho gusto recibirlo, fue una gran sorpresa. Nosotros no nos lo planteábamos y obviamente uno no hace las cosas porque recibir o no premios, sino por una convicción de lo que uno necesita hacer y de lo que uno cree que es importante realizar. Y bueno, pues nos voltearon a ver y además siendo un festival primigenio, pues fue todavía más destacable que siendo una nueva creación tuviera una resonancia así y tuviera el favor de los premios y de estar nominados además con grandes artistas y que nos dieran este reconocimiento, pues fue para nosotros muy importante y remarca la realidad del festival que corresponde a una necesidad que tenemos como ciudad, como gremio y como gremio internacional también. Pues la danza es el movimiento y creo que siempre estamos en constante movimiento, ¿no? El universo está en movimiento constante, la tierra está en movimiento constante, nuestro cuerpo está en movimiento constante, o sea, todo se está moviendo, ¿no? Pero cuando nos movemos con esa conciencia como interior, que el movimiento parte de nuestro yo más profundo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, como lo quiera llamar cada quien, pero que surge de estas emociones, de esta necesidad de expresar, de comunicar algo, es cuando trasciende y cuando puede ser esta expresión artística, ¿no? Porque es la expresión pues, del espíritu, la expresión del alma, que a través del cuerpo se manifiesta por medio de distintos movimientos que pueden ser desde los movimientos rituales de las danzas tribales hasta los movimientos ya más académicos o más estilizados o estudiados, como es el caso del ballet clásico o de la danza contemporánea e incluso de la danza folclórica cuando esta ya es con una técnica y con un estudio predeterminado, ¿no? que ya tiene un contenido más introspectivo y más intelectual, pero que es a partir de ahí que nos manifestamos y lo hacemos de manera muy auténtica, ¿no? Es una necesidad que uno tiene de expresarse y entonces algunos encuentran el cauce por medio de la pintura o de la escritura o de la música. Pues nosotros lo hacemos por medio del cuerpo, que es nuestra vía de comunicación. Todo lo que no podemos decir con palabras, pues lo manifestamos a partir del cuerpo, cantamos con el cuerpo, tocamos música con el cuerpo, hacemos cuadros plásticos con el cuerpo, decimos nuestras letras también a partir de nuestro instrumento de comunicación, que para el bailarín pues es su propio instrumento, ¿no?